Bueno, pues nos encontramos ya en la escalera del patio principal y aquí vamos a ver Epopeya del pueblo mexicano. Como habíamos hablado, epopeya quiere decir estas narraciones sobre las batallas que han tenido, por ejemplo, un héroe, y en este caso, pues precisamente el pueblo de México, cómo es que se ha transformado para llegar a ser un pueblo democrático, una república, lo que somos hasta el día de hoy. Como habíamos comentado, consta de 3 secciones. La primera, que va a tratar sobre México antiguo, que es la que vemos de este lado. Tenemos la parte central, que se le ha denominado la conquista, aunque la verdad abarca un periodo mucho más largo. Yo diría que va de la conquista hasta 1930. Y la que finalmente pinta Diego, que es esta, que se titula México hoy y mañana. Como habíamos platicado, esta es la sección a la que Diego le da nombre. A las otras él no le va a dar esa denominación, sino que es una denominación posterior que se hace. Bien, pues vamos a iniciar en lo que es el muro que representa al México antiguo. Y en esta escena, en la parte superior, vamos a ver a un personaje conocido como Quetzalcóatl, gobernante de Tula. Lo vamos a ver finamente ataviado, con un gran tocado de plumas. En el centro va a tener una imagen de un caracol cortado, el símbolo del viento, de Hécal. Y bueno, esta es la representación tanto la humana como la del dios Quetzalcóatl. En la parte de arriba vamos a ver un sol invertido. Este va a representar tanto el ocaso del sol como el fin de la era de los mexicas y como una premonición a la caída de Tenochtitlan. También vemos aquí en la parte donde se representa a Quetzalcóatl 2 escenas que van a estar flanqueando el sol. Primero vamos a ver a una serpiente emplumada que va a estar saliendo del volcán, que habla precisamente del resurgimiento de Quetzalcóatl de sus cenizas. Y del otro lado vamos a ver la representación humana de Quetzalcóatl cuando él va a tener un problema en Tula, siendo gobernante. Va a ser engañado por Tezcatlipoca, quien le va a ofrecer pulque. Él se va a embriagar y va a cometer una serie de desmanes que lo avergonzaban, entre ellos haber cometido incesto con su hermana. Entonces él, muy avergonzado, va a abandonar Tula y va a huir hacia el este, que es la escena que vamos a tener representada de este lado, pero él va a prometer regresar. Por esta razón, cuando los mexicas vieron a Cortés, enseguida hicieron como una semejanza con la leyenda de Quetzalcóatl, porque si ustedes se fijan, Quetzalcóatl está representado como un hombre blanco y barbado. Y como este señor había prometido alguna vez regresar, ellos siempre estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl. Atrás de Quetzalcóatl vamos a ver los basamentos piramidales del Sol y de la Luna en Teotihuacán, una de las ciudades más importantes con fines del preclásico, inicios del clásico, una ciudad que va a sentar las bases de lo que es el progreso urbanístico en épocas mesoamericanas. Es interesante porque los mexicas van a ser los primeros arqueólogos cuando van a descubrir Teotihuacán, y ellos van a tomar de las culturas teotihuacanas muchas características que luego van a aplicar a lo que es la cultura mexica. Después vamos a tener escenas de la vida cotidiana, vamos a tener algunos danzantes, también vamos a tener músicos que van a estar haciendo una celebración por el cultivo del maíz. También vemos algunas personas que están realizando oficios típicos de la época. Por ahí vemos a los que están esculpiendo en piedra, vemos a los tlacuilos que van a estar escribiendo los códices, algunos orfebres y los que trabajan la cerámica. Por aquí vemos también a los tamemes, que ya habíamos hablado de ellos en los pasillos centrales, son los que cargan las mercancías y ellos van a estar llevando el tributo a estos 2 guerreros que van a estar representando la élite guerrera mexica. Ellos van a tener el derecho a recibir estos productos y administrarlos.
Atrás de ellos vemos a un prisionero. El prisionero está esperando ser sacrificado a los dioses. Voy a tomar esta vista para poder analizar los personajes de la parte de abajo. En la parte de abajo, primero vamos a ver lo que son las guerras floridas. Aquí vemos a los guerreros mexicas ricamente ataviados contra lo que son los pueblos sometidos y tributarios. Aquí se ve que estas guerras van a tener el único propósito de capturar prisioneros para los sacrificios humanos. De este lado se ve a un joven de los pueblos sometidos de los mexicas que está llamando a la rebelión en contra de estos pueblos que al final de cuentas les exigían tributos y les exigían prisioneros y ellos no estaban totalmente de acuerdo. Esta es un preámbulo al proceso de conquista que posteriormente va a pintar Rivera en el panel central, ya que, bueno, se sabe que Cortés realiza precisamente la conquista de manera exitosa gracias a las alianzas que hace con los pueblos enemigos de los mexicas. Cabe mencionar que el panel de México Antiguo y la sinopia de lo que es el muro central fueron los primeros trabajos que hace Rivera aquí en Palacio Nacional. Sin embargo, el que termina ya aplicando la técnica al fresco es la parte del México Antiguo, para regresar en un segundo periodo a trabajar ahora sí el muro central. Y como vimos, va a estar aplicando cambios a lo que era su primer borrador. La lectura del panel central es un poco complicada. Ustedes pueden empezar a leer este panel donde ustedes gusten, porque no existe una continuidad como tal en una línea de tiempo, sino que Diego Rivera va repartiendo las escenas de la historia de México de tal manera que los personajes se vayan enlazando en diferentes épocas. Entonces, vamos a empezar a leerla por la parte de abajo, que sería la parte de la conquista. Bien, pues empecemos a notar estas escenas que nos van a narrar los procesos de conquista de lo que eran el pueblo mexica. Aquí tenemos las diferencias entre el armamento que utilizaban los españoles, que vienen con cañones, con arcabuces, con rifles, y sobre todo el uso de las bestias, los caballos que eran desconocidos para los pueblos mesoamericanos. Traen las espadas y vemos la diferencia entre las armas que utilizan los mexicas con las armas que se utilizan los españoles, ya que ellos traen lanzas, ellos traen macanas, van a traer algunos cuchillos de obsidiana, sus escudos. Podemos ver a los diferentes tipos de guerreros que existían entre los mexicas. Aquí está el guerrero coyote, aquí está el guerrero águila y por acá está el guerrero ocelot o el guerrero jaguar. Aquí vemos un español que está disparando sus arcabuces y podemos notar el daño que está haciendo a las huestes mexicas. Aquí vemos lo que es el caracol que está llamando a la guerra, y de este lado vemos a un guerrero indígena que va a estar portando una espada, y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues este es un guerrero tlaxcalteca que como aliado de los españoles podía usar este tipo de armamento. En la parte de en medio, presidiendo todo lo que es la escena, vemos una estructura piramidal, la cima de lo que es un templo. Arriba vemos el águila mexicana que va a estar sosteniendo un símbolo. No es la serpiente, sino que es el Atl-Tlachinol, el símbolo de la guerra sagrada. Muchas veces se ha confundido en las leyendas que dicen de la fundación de Tenochtitlan, donde se dice que el águila como símbolo del lugar de fundación, cuando encontraron un águila devorando a una serpiente sobre un nopal, ese era el lugar donde debían fundar la ciudad. Sin embargo, esto no fue así. Está comprobado que el símbolo que probablemente vieron fue el águila con el Atl-Tlachinoli en el pico. Esto donde se ve, hay un teocalli de la Guerra Sagrada, que es un pequeño monumento que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, en lo que es la Sala Mexica, y ustedes pueden encontrar esta piedra que tiene este grabado donde se muestra el Atl-Tlachinoli.
También vemos un sacerdote que va a estar trayendo el corazón en un sacrificio humano. Aquí vemos al prisionero y el sacerdote va a mostrar y va a ofrendar ese corazón. Ahora bien, en el siguiente nivel vamos a encontrar una escena donde los españoles están obligando a los indígenas a que construyan esas nuevas casas en lo que son los restos de sus templos. Luego tenemos otra escena donde estamos viendo cómo los encomenderos van a estar sometiendo a los indígenas a través de lo que es la religión y muchas veces fueron esclavizados. Aquí vemos a Fray Bartolomé de las Casas que va a estar defendiendo los derechos de los indígenas. De este lado vemos la conversión al bautismo. Los primeros que se van a convertir al bautismo van a ser los caciques indígenas para que a través de su ejemplo la demás población también tomara esta nueva religión. También vemos a una monja, ella va a representar la parte femenina de la catequesis que se va a dirigir a las niñas principalmente. De este lado vamos a ver la parte educativa por parte de los frailes. Primero vamos a ver a Pedro de Gante, quien va a establecer la escuela de San José de los Naturales, una escuela de primeras letras en lo que era el convento de San Francisco en la Nueva España. Luego tenemos en la parte de en medio a Vasco de Quiroga o Tata Vasco con la evangelización y educación de Michoacán. Y por último a Fray Bernardino de Sahagún, que se va a establecer en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde va a escribir lo que son sus memorias, gracias a los informantes mexicas que tenía, va a escribir sobre la historia de este pueblo mesoamericano. Del otro lado del águila encontramos otras escenas ahora relacionadas a la Santa Inquisición, este proceso que se encargaba de velar el buen comportamiento de lo que es, era la población de la Nueva España. Y aquí vemos a Pedro Moya de Conteras, inquisidor muy famoso en época virreinal. Y bien, del otro lado también vemos a Hernán Cortés acompañado de Malinche. El que abraza a ella va a ser su hijo, Martín Cortés, el ilegítimo, porque Hernán va a tener dos hijos Martínez, uno que sí va a ser de su esposa, y Martín, el hijo de Malinche. En la parte de abajo vemos a un fraile quemando códices. Esto hace mucha referencia a la quema de códices en el área maya. Aquí ya vemos la pobreza ya de la población indígena, lo vemos en sus vestimentas rasgadas y bueno, siempre forzados al trabajo. Aquí van a estar siendo errados por los encomenderos. En la parte de arriba vemos como también son obligados a trabajar, son obligados a construir estos nuevos templos, estos nuevos palacios, como lo veíamos del otro lado, y incluso Rivera está haciendo referencia a la construcción del Palacio Nacional como tal. Acuérdense que el Palacio Nacional surge como la Casa de Cortés, y Palacio Nacional se va a ubicar precisamente donde eran las casas nuevas de Moctezuma. Ahora vemos una escena de la intervención norteamericana de 1847, específicamente de la batalla de Chapultepec. Aquí vemos a Nicolás Bravo, quien fuera presidente también de México, pero en este caso está dirigiendo las tropas de defensa del castillo. También vemos a lo que son los alumnos del colegio militar, que en ese momento se encontraba en Chapultepec. Entre ellos se podría contar pues a los niños héroes que al día de hoy todavía recordamos el 13 de septiembre, pero también a Miguel Miramón, quien era un joven militar que estaba presente en esa batalla. Los soldados del colegio militar van a ser dirigidos por Felipe Santiago Xicoténcatl. Vemos arriba lo que es el castillo de Chapultepec, que ya presenta problemas con la batalla, y un águila que va a estar sobrevolando el castillo como símbolo del valor mexicano, y va a tener un atado de flechas, igual símbolo del pasado indígena aguerrido que dio batalla a los españoles en el proceso de conquista. En esta sección vamos a ver el proceso del establecimiento de la República, las leyes de reforma. Aquí vemos a Benito Juárez que va a estar sosteniendo la erección de las leyes de reforma.
y va a estar acompañado por Ignacio Manuel Altamirano, por el nigromante Ignacio Ramírez, por Melchor Ocampo y el séquito del Partido Liberal. Del otro lado vamos a tener la parte contraria. Aquí vemos a Miguel Miramón, que va a tener una espada rota en símbolo de la traición que hace la República para unirse al gobierno imperialista de Maximiliano, acompañado por la élite de la iglesia que va a estar apoyando al gobierno de Maximiliano. En la parte de arriba vemos a otro grupo liberal también apoyando a Juárez. Aquí está Santana igual protegiendo los privilegios de la iglesia. Arriba del águila con el Atlachnoli vamos a encontrar al padre de la patria, don Miguel Hidalgo, acompañado de Allende, Morelos, principales caudillos de la causa independentista. A un costado vemos a la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, a don Andrés Quintana Roo. De este lado, como un precesor de la independencia, vamos a ver a Martín Cortés, el mestizo, el hijo de Malintzin con Cortés. Él se va a sublevar en el año 1565, en una revuelta también acompañado con los hermanos Gil de Ávila. Esta conspiración se le va a llamar la conspiración del Marqués del Valle y va a él a pelear por los derechos de los hijos mestizos para el control de lo que es la Nueva España. Aquí él va a estar incitando a las rebeliones del pueblo. Por esa conspiración, los hermanos Gil de Ávila van a ser ejecutados. Sin embargo, a él le perdonan la vida, pero va a ser exiliado de la Nueva España. Arriba de lo que es la corregidora vamos a Agustín de Iturbide, consumador de la independencia, va a tener una corona porque él se va a declarar emperador de México en lo que fuera el primer imperio mexicano, que solo duró 10 meses, finalmente es derrocado y exiliado hacia Italia. En la parte de arriba, también hablando de este proceso de democrático, vamos a ver a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles, gobernantes ya del siglo XX post-revolucionario. Y para rematar esta composición, vamos a ver la figura de Zapata, que va a estar sosteniendo un letrero de tierra y libertad, una de las causas por las que tanto había peleado, acompañado de Felipe Carrillo Puerto, socialista también de las primeras décadas del siglo XX. Como vimos en lo que eran las diapositivas, en este lugar Diego Rivera tenía pensado pintar a México como una mujer fuerte que abrazaba a su hijo, el obrero y el campesino. Ella va a ser sustituida precisamente por la figura de don Miguel Hidalgo en ese proceso de rediseño que hace el maestro Diego Rivera de la sinopsis. De este lado vamos a ver a las figuras de la Revolución Mexicana. Vemos a Francisco y Madero con la banda presidencial, acompañado por Pino Suárez. Ellos van a morir en Lecumberri. Posteriormente, de la salida de Porfirio Díaz del país, se van a convocar elecciones que va a ganar Madero y va a estar como presidente hasta el episodio conocido como la Decena Trágica, donde van a tener un golpe de Estado dirigido principalmente por Victoriano Huerta, que aquí lo vamos a ver, y van a ser ejecutados en Lecumberri. Aquí vemos a don Porfirio Díaz, va a estar acompañado de José Yves Limantour, también por Victoriano Huerta, quien dirige este golpe de Estado contra Madero. De este lado vemos a Venustiano Carranza sosteniendo la Constitución de 1917 con los artículos principales. Arriba vemos a Villa, otro caudillo más de la Revolución Mexicana, y en la parte de abajo vemos a la élite intelectual de las primeras décadas del siglo XX. Y por último tenemos la escena de la intervención francesa con lo que es el imperialismo, el segundo imperio mexicano, dirigido por Maximiliano de Habsburgo. Vemos el momento de su fusilamiento en el Cerro de las Campanas en Querétaro, en donde va a morir también Miguel Miramón y Tomás Mejía, mexicanos que van a estar apoyando este sistema imperial. También vemos al águila imperial que va volando y bueno, el momento del fusilamiento. Bueno, en el panel
central que va a narrar de la conquista 1930, vamos a encontrar aproximadamente 121 personajes identificados que van a tener una historia, que van a tener un rostro. Y si nosotros nos asombrábamos en otros murales del maestro Diego Rivera donde se representan demasiados personajes, aquí realmente tenemos una amalgama de rostros, de personalidades, de historias muy grande. Entonces realmente en una visita, en una explicación del mural, no se mencionan todos, se mencionan solamente los principales, los protagonistas de cada una de las etapas de la historia, y es por eso que en esta visita así lo estamos enfocando. Yo los invito que en cuanto termine la cuarentena ustedes regresen y exploren, si les es posible, estos 141 personajes que van a estar contemplados desde lo que es el México antiguo hasta lo que es el panel central. Ok, pues vamos a continuar ahora con el muro sur, denominado, como habíamos dicho, México hoy y mañana. Nos vamos a acercar. En el tope del mural vamos a observar a Carlos Marx. Él va a estar sosteniendo un pequeño pasaje de lo que es el manifiesto comunista, va a estar señalando a lo que es la Trinidad Revolucionaria. No sé si ustedes se acuerdan de esta Trinidad que tiene mucho que ver con las ideas comunistas. La vimos en lo que es el mural Sueño de una tarde dominical en Alameda Central. En la charla que tuvimos, recordamos que esta trilogía revolucionaria, Trinidad Revolucionaria, como se quiera llamar, vamos a encontrar a lo que es la unión del obrero, el militar y el campesino. Entonces, Carlos Marx les va a estar mostrando el progreso socialista, que va a estar representada por la agricultura, la industria y la ciencia. En la parte de abajo también vamos a ver las manifestaciones obreras y las luchas obreras socialistas. A los costados vamos a ver también algunas representaciones de las luchas sociales. Del lado derecho vemos a un obrero que está incitando a sus compañeros a la lucha. Va a tener una bandera roja de huelga, pero también va a representar los países socialistas. Es interesante porque en la parte de arriba, déjenme acercar tantito para que ustedes puedan ver, a ver si se alcanza a distinguir bien. La parte que se ve incendiándose es la Ciudad de México. Esta parte de aquí es la Catedral Metropolitana. Por aquí vemos al Palacio de Bellas Artes, que van a estar incendiándose precisamente por estas manifestaciones de la lucha obrera que se van a estar dando entre los años 1930 y 1935, que Diego termina de pintar estos muros. Hacia los costados vamos a ver lo que es la educación, y precisamente vamos a ver a Fernando Ocarranza Carmona, que va a estar emitiendo un discurso a los alumnos predicando las ideas socialistas. También dentro de lo que es la parte de la educación vamos a encontrar a dos células de la educación, una representada por la educación hacia los obreros de las clases bajas y la otra que va a ser la educación hacia la burguesía, hacia las sociedades altas. En la parte de en medio vamos a ver lo que es la máquina de dinero. Esta representación sobre las máquinas de dinero se hicieron muy comunes en los trabajos de Diego Rivera en la New York Worker School, donde él va a pintar algunos paneles sobre el comunismo, sobre el proletariado. Él va a pintar estas máquinas de dinero donde va a representar a los grandes capitalistas, a las grandes élites que van a estar produciendo ese dinero a través de una máquina. Estos tubos que ustedes ven acá van a ser los tubos que van a conducir el dinero hacia una gran alcancía que está de este lado. Lo alcanza a tapar la escalera, pero aquí podemos ver la imagen de la Virgen de Guadalupe y en la parte de abajo está esa gran alcancía o máquina de dinero. Es bien interesante porque vamos a encontrar personajes que en ese momento estaban dirigiendo las grandes empresas, las grandes industrias en lo que es Norteamérica. Por ejemplo, por mencionar algunos,
Vemos a John Rockefeller Jr., a Harry Sinclair, a William Durant, a JP Morgan, y el de la esquina es Andrew Mellon. Todos ellos, si ustedes se fijan, van a tener un teléfono porque van a estar comunicándose con otros sectores que influencian la economía de ese momento, que van a estar también en estos recuadros que forma la misma tubería de la máquina de dinero. De este lado vamos a ver a un militar, a un capitalista y a un sacerdote que va a estar representando estas áreas de la vida social bastante fuertes, que al final de cuentas se están beneficiando del trabajo del pueblo y sobre todo de los obreros. En la parte de abajo vemos a un sacerdote que va a estar siendo corrompido y va a estar entregándose al pecado. Esa es una crítica social a la iglesia que está haciendo Diego Rivera. Y en la parte inferior vamos a ver esta máquina de dinero. De este lado vemos las clases explotadas. Aquí vamos a ver a los obreros que están trabajando, están llevando a cuestas una carga muy pesada, y del otro lado vamos a ver a los campesinos que van a estar pues sembrando y cultivando. Estas dos serían las clases explotadas. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero tendríamos a Frida y a Cristina Kahlo que van a estar representando la enseñanza de las ideas socialistas. De este lado vemos la opresión de los obreros que están yéndose a huelga, algunos granaderos o policías que van a estar protegiendo a las clases privilegiadas van a estarlos reprimiendo. Y de este lado vamos a ver a dos víctimas de la represión, un obrero y un campesino. Como ustedes pueden ver, Diego Rivera representa en lo que en su momento era su realidad, para 1935. Pero también él va a mirar hacia el futuro, como lo vemos en esta sección del mural. Él va a soñar con ese idilio socialista, con un futuro mejor para su México. Y eso es lo que representa precisamente en el muro sur de lo que es Epopeya del Pueblo Mexicano.